Arrancamos con el Shur, la para allá que se va en Shabbat nos cuenta, entre otras de que fue la prueba de Abraham vino, yo no quiero hablar sobre la prueba, sino de cosas que se aprenden después, que le dijo, le dijo Sara, después que tuvo a Isaac, y vio que dice la que me da cuenta que estaba jugando Ismael con Isaac. Y entonces le dijo Sara para Abraham que lo eche Ismael de la casa porque no iba a estar con su hijo acá. Que él estaba jugando. Entonces, una opinión es de que había idolatría, es un montón de cosas malas, lo estaba influenciando mal para Isaac. Otra opinión que lo quería matar, veía que ponía como una intentaba traer una flecha así de matarlo. Entonces fue y le dijo de que él tenía que lo eche. Entonces, te quito que Abraham vino, lo echó a, a Ismael junto con Agar. Se fue en el camino. Entonces, te quito que se perdió en el camino y de repente se sentía muy mal Ismael. Y entonces, te quito que empezó a lloró, lloró, se alejó Agar, la mamá de Ismael, se alejó de él. ¿Se escucha? No sé si se. Ahí está, se alejó de él, se alejó Agar de Ismael, ¿sí? Y está escrito que ella se le puso a llorar, y está escrito que Hashem escuchó la voz del chico. Hasta acá nos cuenta así, y entonces vino un ángel y le dijo que iba a vivir Ismael, y le hizo que vea un manantial de agua, toda una historia, cuenta el Midrash, que en ese momento subieron los ángeles y acusaron que la descendencia de Ismael iba a ser sufrida por los judíos con agua, cuando salieron al exilio, pasaron por estaban los Ismaelim y le pidieron que deben tomar agua. Y dijeron: no, primero coman algo, le dieron comer comida muy, muy con vinagre, salada, que le daban mucha más sed. Y le dijeron: no, tomen ahora. Y estaban cosas vacías de agua. Muchos pensaban que al tomar agua había aire y se murió un montón de Yudim. Entonces dijo Hashem: ¿cómo lo va a salvar a él si su descendencia va a ser una cosa así? Le preguntó al estadico Rasha, al estadico justo o injusto. Y con el estadik, y entonces los perros voy a escuchar ahora la tefila de él. Entonces te quito que escuchó la voz del joven como está en ese momento. Hasta acá. Lo que está escrito que cuando se perdió en el camino Agar, si la mamá entonces te trae Rashi, no me mirá, que volvió a hacer idolatría. Agar era la hija del faraón. ¿Qué pasó cuando el faraón la secuestró a Sarah? Y entonces le puso un montón de cosas. Cuando después los mandó, le dijo a la hija: vos mejor que seas sirviente de ellos, que estés con nosotros. Y la hija del faraón, Agar, ella era la sirvienta de Abraham, que después Abraham se casó con ella, pues tuvo Ismael, y entonces de que se perdió en el camino, dice Rashi que fue a hacer otra vez la idolatría de la casa de su padre. Entonces preguntan, ¿sabes, padrón? ¿Cómo puede ser una cosa así? Que digo que se perdió en el camino, que te perdiste, está en el desierto, lo más normal del mundo, el tipo se perdió en el camino. ¿Por qué explican que lo que digo que se perdió en el camino quiere decir que volvió a la idolatría de la casa de tus padres? Contestan, Jesús Padrón, con había una pasó que había un ramo muy importante que iba en un tren y vio a una persona así que parecía que Yehudí, empezó a charlar con él y él le contó que él era Moel y era Shohet. Bueno, entonces los dos tenían que ir a un lugar, que era Ponza, que tenía que ir, y tenían que bajarse en el camino y cambiar de tren. Y entonces era un viaje muy largo en tren y los dos se adormecieron y se perdieron en la estación de tren. Y era un viernes. Entonces cuando se dieron cuenta, se despertaron que perdieron el tren, que se les pasó la estación, entonces bajaron y le dice que era el sujete, este rab, dice: guay, nos perdimos, no, nos perdimos la parada. Y este rab le dijo: uno nunca pierde nada, un yudí nunca pierde nada, nunca se perdió una parada. Bajaron al lugar y era Erev Shabbat, tenían que comer en algún lugar, entonces averiguaron si había un yudí en el lugar y entonces agarraron preguntaron a alguien así que hay un solo yudí en el lugar, había un solo judío en el lugar, fueron a la casa del final de la ciudad, había una mezuzá en la puerta, golpean la puerta y los ve los dos y dice: oh, los estaba esperando. Y tenía todo así que ¿qué pasó? Él había nacido un hijo. Entonces necesitaba alguien, entonces dice: yo hice tefilá a Hashem, yo soy el único judío acá que tenga un Moel y también que pasó que tenga un Moel.
Y entonces agarró este Rab, fue el sandak del chico y tuvo el muere. Entonces le dijo después, ves que un judío nunca se pierde. Un judío nunca se pierde, siempre está donde está, donde no tiene que estar, tiene un motivo. Entonces nunca se perdió. Pasó dos casos muy parecidos. Una vez pasó como un colectivo acá de mi ciudad que se volcó. Un colectivo de 304. Mi ciudad tiene varios barrios. Se llama la ciudad de Modin Ilit. Tienen tres como grandes barrios. Entonces cada barrio tiene su colectivo que sale para Jerusalén. Además, pero hay otra parte de Jerusalén, más arriba, donde está el puente como del que es la Metarín, se llama, no sé cómo es, como una arca, como un arpa. Ese puente, hay uno que va para allá directamente, el colectivo 304, que pasa por toda la ciudad. Y había una señora que tenía que subirse al colectivo ese, tenía que llegar y estaba antes, salió temprano para ir a entrar al doctor y se atrasaba, se atrasaba, se atrasaba, se atrasaba, se atrasaba. Entonces fue a decir a la secretaria, por favor, tengo otro nombre colectivo, tengo otro nombre colectivo, por favor, dice, por favor. Y no sé lo que sea la secretaria de donde era la prepaga. Si entonces fueron y golpearon la puerta, doctora, se atrasaba, se atrasaba, hasta que la señora esta perdió el colectivo y la señora se enojó tanto. Si yo pedí un turno temprano, ¿cómo puede ser que la doctora llega tarde? Si no tarde, se tarda tanto tiempo una persona que está esperando. Ahí entonces se hacen turnos de 10 minutos y cada no puede uno tomarse media hora, 40 minutos. Estaba enojada, pero esa señora se salvó la vida por eso. Hubo también un atentado no hace mucho en Jerusalén, Shemin Kom Damam, y que una persona que estaba en el colectiva, fue corriendo en un colectivo, el colectivo no lo esperó, se fue, en este colectivo fue después que subió un terrorista y mató gente. Entonces, un yudí nunca se pierde, no, siempre tiene la oportunidad de ver que se haciendo estas cosas tan trágicas que pasan, pero un yudí nunca se pierde. Entonces, si fue a un lugar, si fue a un lugar, no tengo que ir a un lugar, entonces tiene que saber que tiene un motivo por el cual ir a ese lugar. Entonces, eso fue decir, si Agar, ella sentía que se perdió, de repente no sabía dónde estaba, entonces Agar sentía que se perdió, entonces eso quiere decir que ya fue a la idolatría, porque si hubiera tenido un video con la emuná en Hashem, que se maneja el mundo, se está con él en cada momento, entonces sabría que no se perdió. Primera enseñanza de la paisa. Segunda enseñanza muy cortita, nos cuenta la Torá que Hashem escuchó la voz del joven. ¿Quién era la voz del joven? Era la voz, cuando estaba llorando, era Ismael, ¿sí? Y acá Rashi dice que es más escuchada la voz del enfermo que la voz de otra persona. ¿Por qué? Porque también Agar, que era la mamá, lloró por ella, y también él estaba sufriendo y también hizo su tefilá. Entonces aquí usted escuchó la voz del joven. Entonces acá aprende que la tefilá del enfermo es más escuchada en el cielo, a pesar que estamos hablando de un enfermo, que una persona idólatra, que lo tuvieron que estar de la casa de Abraham, que está en un lugar que había aprendido muchas cosas buenas y fue por un mal camino. Es una persona que nació en una favela con todos ahí, se roban lo otro, todo el mundo tiene libre albedrío, pero, ok, tipo, pues, bueno, tipo piensa que, no sé, así se vivió toda la vida, de verdad, tiene que mejorar, tiene que subir su nivel de libre albedrío, pero Ismael, él vivió en la casa de Abraham Avinu, de cualquier manera hacía cosas malas, entonces era una persona mala, ¿sí? Y él, de cualquier manera, cuando estaba enfermo, entonces Hashem escuchó la voz de él, ¿por qué? La persona que agradece con todo su corazón, entonces una segulá muy fuerte que Hashem escuche la tefilá de él. Como vemos, ahora empezamos a iniciar a hacer tefilá para que haya lluvia, ¿sí? Que se caiga lluvia, para que se empiece a decir, betén tal o matar brajá en la tefilá en Bareja Leinu, se dice ahora que caiga lluvia. La que me da cuenta que el Kohen Gadol, en Yom Kippurim, él entraba al Kodesh HaKodashim, al lugar más santo que había en el mundo, que tenía un pensamiento incorrecto, se moría, tenían que entrar con cadena. Sí, solamente entraba una sola persona en el mundo y en un momento del mundo del año de un Kippur entraba ahí y haciendo ciertos de pedidos. Y uno de los tres pedidos que él pedía era de que Hashem no escuche la tefilá de la gente que va en medio del camino, ¿sí? Que va en medio del camino, que ellos van a rezar que no, que en el camino está por caer lluvia, entonces van a hacer tefilá, que no caiga lluvia. Entonces que no escuche esa tefilá. O sea que estaba pidiendo, si fue Baruch Hashem a Israel, estaba en un nivel espiritual bien, que merecían que haya lluvia. Se siente que toca va a haber lluvia en el año. Sí, Baruch Hashem, que hay lluvia, entonces la gente de eso, hay fruta, hay campo, hay cosecha, si hay cosecha hay abundancia, hay sustento para todo, hay salud, se puede comer. Entonces, y va a haber lluvia, Baruch Hashem, toda la gente está dependiendo de la lluvia. Ahora, ¿qué pasó?
hay una persona en el camino, está por caer lluvia, entonces está por pedir a Hashem que no haga lluvia, porque si no, ¿qué va a pasar con él? Se va a empapar. Se necesitaba al Cohen Gadol, que entra el lugar más santo del mundo, que pida que se no escuche esta fila. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de la lluvia que todo a mí se merece eso? Fue de que toca esa lluvia, ¿sí? Y la mesa prendida para sostener, si no ve lluvia, una cosa catastrófica, porque la fuerza de la tefila de la persona que pide con todo su corazón puede parar todas las chefas y cosas así. Entonces, por eso, Nahon Ishmael es una persona muy mala. Mala, pero hizo tefila con todo su corazón y esa tefila fue escuchada. Sorprendamos Baruch Hashem nosotros que no somos gente así, Baruch Hashem, no todo Sim Tovim, gente buena, gente que quiere crecer, gente que quiere mejorar. ¿Cuánta fuerza que tiene esta tefila? Dos cosas aprendimos. Una, que uno nunca se pierde. Segundo, cuánta la fuerza que tienen las cosas. Besat Hashem. Un gran abrazo para todos, todo lo mejor, todo lo